A todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Análisis Semanal con el doctor Augusto Tandazo. Hoy, miércoles, queríamos agradecer a todas las personas que se están conectando ya a esta emisión. Doctor, muy buenas tardes. Quisiéramos empezar analizando, no sé si usted nos permite el preguntarle qué le ha parecido a usted esta sentencia una vez que ya está leída y que arriesgando la vida de la misma fiscal, el mismo procurador, porque estamos en un estado de emergencia, estamos en con un decreto de estado de excepción, en donde no había, estaban prohibidas las reuniones, estaba prohibido la movilidad. Sin embargo, se han movilizado para esta lectura de sentencia. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la entrevista y las demoras estas que tenemos en conectarnos. Realmente hay que denunciar, César, hay un boicot permanente, porque ellos saben cómo boicotear y bloquear temporalmente o definitivamente determinadas cadenas de enlazamiento. Y entonces estamos siendo bombardeados permanentemente para tratar de que no nos expresemos. Y la ciudadanía tiene que comprender, estamos desde las 6:30 intentando conectarnos, pero nos bloquean. Vamos a ver, ojalá no pase nada. Ojalá, doctor. Esperemos ojalá que no sí. pase nada. A ver, hay que comenzar por el tema. Es un tema muy difícil. Es muy difícil porque, caramba, cuesta mucho entender qué es, cómo el odio enceguece a los seres humanos y cómo la venganza se coloca por encima de la justicia y los enceguece. En este caso, es un galimatías todo lo que ha pasado. Es una confusión general. Comenzando por un tema que quisiera comenzar por decir eso y decirle a la sociedad que me está escuchando, a todos los que me escuchen de cualquier tendencia política. Esto es el acto más hipócrita que ha tenido la sociedad ecuatoriana o un estamento, en este caso de la justicia ecuatoriana. O sea, no ha habido un acto más repugnante y más mentiroso que este. Y voy a explicar por qué. Se trata, en definitiva, de cuestionar determinados aportes de campaña que han hecho a la campaña del 2013. Y que se supone, es un caso no consentido de que han recibido esos aportes. Entonces viene la pregunta, y esto que me escuchen todos los que están, de todas las tendencias que están escuchando esto. No sean sinvergüenzas. ¿Qué movimiento o qué partido político no ha recibido aportes de campaña de entes de sectores privados que no han sido ingresados a las cuentas? ¿O qué creen que somos giles? ¿Qué creen que en la campaña del 2013 no tuvieron auspicio de empresas privadas los otros candidatos que participaron? No solamente el candidato Rafael Correa. Lo mismo que pasó en el 2017, que tienen la misma denuncia, que casi son los mismos actores, solo que cambian determinados funcionarios que estuvieron en su turno. Entonces, ¿qué pasó? O sea, aquí es verle la paja en el ojo ajeno. Yo quisiera tenerlo a Jesús aquí como cuando dijo, a ver, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y tiraron la piedra sin vergüenzas. Cuando en este país todas las campañas políticas han sido financiadas. De todas las maneras habidas y por haber. Y entonces ahora estamos rodeados de vírgenes, de santos y de gente inmaculada en el Ecuador. Yo no estoy abonando a favor de esto, pero esa es la realidad del mundo incluso. La realidad del mundo. Así se financian las campañas electorales. Por eso es que es tan difícil una campaña electoral. Primero porque la gente tiene que recaudar dinero para poder hacer campañas. Si no recaudan dinero, no hay las banderas en las esquinas, no hay los pósteres, no hay una cantidad de cosas. ¿Quién no hace eso? Entonces lo primero, se trata del famoso caso Arroz Verde, que es un gemelo del caso Lucas Maján.
denunciado por las mismas personas. Y solo quisieron investigar la campaña del 2013. Por eso es que fijaron como parámetros de análisis en el tiempo 2012 al 2016. Pero cuando lleguen al 2017, si algún día llegan, que yo estoy seguro que van a llegar, entonces el que va a tener 8 años de prisión es Lenin Moreno, pues. Él es el jefe de la banda criminal. Si dicen que Rafael Correa es el jefe de la banda criminal en el 2013, pues es Moreno el jefe de la banda criminal en el 2017. Y también hay otros jefes de bandas criminales de los otros partidos que recibieron donaciones, aportes para la campaña. Entonces, ¿por qué la sociedad ecuatoriana es tan hipócrita? ¿Por qué hay editoriales a millares surgir en los medios de comunicación que de manera totalmente burda dice, ya llega la hora y hay que aceptar esto, hay que juzgar? Hay que juzgar. Y ustedes saben cómo se han manejado las campañas. Si hay alguien que sabe cómo se manejan las campañas políticas son los periodistas, porque son buena parte de los beneficiarios de los dineros que corren para hacer opinión y para una cantidad de cosas. Entonces lo primero es que hay que aclarar de qué se trata el caso. Ahora, ¿cómo lo llevan a convertir en un delito? Porque dicen que han recibido dinero y que estas empresas que han aportado han sido coaccionadas para que den el dinero, o que aportaron voluntariamente por último, pero que luego fueron beneficiarias de contratos. Entonces ya estamos ante un caso que hay que analizarlo, para ver si se configura. Porque en el derecho penal las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles. Cuando se describe una conducta antijurídica en el derecho penal, hay que analizar los verbos, los sustantivos, los adjetivos, las comas, los puntos y comas. Hay que analizar para ver qué mismo es lo que pasó. Pero fundamentalmente analizar esto. La ley no tiene efecto retroactivo. Solo rige para los venideros, salvo en el derecho penal. En el derecho penal es una excepción en el mundo, no en el Ecuador. Tiene efecto retroactivo cuando le beneficia al sospechoso, al imputado o al acusado. La institución indubio pro reo, en duda es a favor del reo. Tanto que el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, 16 del Código Orgánico Integral Penal, lo dice claro. Se aplicará la ley penal posterior más benigna, sin necesidad de petición, o sea, ni siquiera uno tiene que invocar. De preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o de dictarse la sentencia. O sea, el tema es clarísimo. Entonces ahora veamos en qué consiste la sentencia. Primero, un tema que lo tiro desde más atrás para regresar. Cuando en la sentencia los indican a Rafael Correa Delgado, a Jorge Glass Pinel y a una cantidad de personas adicionales de su gobierno y algunos empresarios, dice que ha sido por el cometimiento del delito del 287 del Código Penal anterior y del 290 del Código Penal anterior. Dice, y que obviamente ha concurrido como un agravante lo señalado en el artículo 30 numeral 4 del Código Penal y 72 del mismo cuerpo penal. Entonces dice, o sea, por eso, por ser un agravante de lo que ellos llaman, hasta para redactarlo de esa manera, en pandilla, que eso le ponen en la misma sentencia. Entonces, cuando uno habla del 72 del Código Penal, no tiene nada que ver con el tema en que conste en la sentencia, porque el 72 del Código Penal se refiere cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ningún agravante no constitutivo o bonificatorio de la infracción, las penas serán reducidas y señala cómo serán reducidas. Entonces, ¿cómo es que invocan una norma que más bien es para el caso de aplicación de atenuantes y no de agravantes? O sea, esto es una sentencia patoja, hasta mal redactada, que de entrada lo que merece, y que han de salir los periodistas y los editorialistas a decir los recursos que ejercen para tratar de salirse del tema. Lo mínimo que van a tener que pedir los abogados es que les aclaren la sentencia. Claro. Si les invocan una norma que no rige, lo mínimo. Parece que el flash no funcionó bien y les dieron
mal copiado. Claro. Entonces, no calzan las normas. Ahora, si nosotros nos podemos a comparar las normas que ellos aplicaron, esto es un galimatías. Es un poco difícil de entenderlo, lo anticipo, César. Ya, doctor. Por eso voy a tratar de hacerlo lo más didáctico y tranquilo posible para que la gente no se me pierda. Por favor, doctor. Primero, nos hablan de que en la parte correspondiente a la sentencia dice condenarles a los sentenciados Rafael Vicente Correa Delgado y los demás. Y lo hacen en función del código, del artículo 42 del Código Penal actual. Y entonces, el Código Penal actual nos habla de varias opciones. Nos habla de la autoría inmediata y de la autoría mediata. La autoría mediata es una autoría totalmente diferente porque es una autoría que tiene que ver con quienes instiguen o aconsejen, ordenen o abuso de autoridad para que se haga eso. Pero no son los que ejecutan el acto, ojo. O sea, son los que desde las sombras dicen esto se hace. Porque hay la autoría la autoría directa, que es diferente de la mediata, donde son los que quienes cometen la infracción de manera directa e inmediata. Hay que distinguir. Y ellos mismos lo dicen en la sentencia, ahora en esta sentencia, que la participación de ellos, de Rafael Correa y de Jorge Glass, ha sido una participación mediata. Y estoy regresando a la sentencia para verle la parte correspondiente. Aquí dice, 2. Declarar la culpabilidad de los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Pinal en calidad de autores mediatos. O sea, no ejecutaron el acto, instigaron, presionaron, pero no lo ejecutaron al acto. Hay que tenerlo en cuenta clarito esto, es vital. Ahora, con base en esto, ¿cómo es que le quieren aplicar una norma en donde lo obligatorio, lo necesario en tomar en cuenta es que la persona que en este caso está sindicada haya ejecutado el acto en el ejercicio del cargo? Por un lado dicen, no es un autor, mejor dicho, es un autor mediato, no es un autor directo. Y lo sancionan por ser un autor directo. Es una barbaridad. O sea, esto es primer curso de Derecho Penal. Eso, pero además, cuando uno ve las normas del Código Penal anterior, e incluso nos hablan de ejecutar un acto, nos hablan de que en ese caso, que es el caso más grave, ejecutar un acto, la prisión es de 6 meses a 3 años. Cuando el caso es un caso justo. Si es un caso injusto, nos dice que la prisión será de 1 a 5 años. Y nos lo llevan a reclusión mayor de 4 a 8 años cuando lo hacen en el ejercicio del cargo. Entonces viene el tema. Digamos que una empresa constructora de carreteras hizo algo por ahí de una contribución y después por X razón sale con un contrato para hacer una carretera. El presidente Correa o Jorge Glass, para poner un ejemplo, ellos firmaron el contrato para la ejecución de esa carretera, para la construcción de esa carretera. Entonces no le hicieron el ejercicio del cargo. Ahora, si me dicen, lo que pasa es que en el ejercicio del cargo hicieron presión, entonces no es un actor mediato, no es un actor directo, sino mediato. Entonces se contradice la sentencia nuevamente. Pero cuando vemos las normas del actual Código Orgánico Integral Penal, que son normas más favorables al reo, nos hablan y que debieron aplicarlas, porque el artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal lo dice de manera expresa, que se aplica cuando son más benignas. El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal habla que cuando se hace, omite, agilita, retarda, condiciona cuestiones relativas a sus funciones, la prisión será de 1 a 3 años. Y si el servidor ejecuta el acto, que no es el caso de Correa, que no es el caso de Alexis Mera, por ejemplo, porque él estaba en la presidencia, que no es el caso de Jorge Glass, que podría ser el caso de la ministra de Obras Públicas si ella recibe y ella ejecuta el acto, es de 3 a 5 años.
pero Jorge Rafael Correa no ejecutó el acto, porque no lo hizo en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, si hubiera culpabilidad, que yo no la estoy sosteniendo, la pena máxima que pudieron haberle puesto es de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. ¿De dónde sacan los 8? Los 8 porque de manera abusiva meten el 287 del Código Penal, que habla que el culpable será condenado a reclusión mayor de 4 a 8 años si ha aceptado ofertas o promesas o recibido dones o presentes por cometer en el ejercicio de su cargo. El presidente Correa recibe $6,000 y un fondo de préstamo. No recibe directamente de una compañía. Y no hizo en el ejercicio de su cargo nada a favor de esa compañía. Y si hubo alguna presión, algún ministro que la haga, entonces ya no lo hizo de manera directa, lo hizo de manera indirecta. Entonces no le pueden aplicar el 287. Tenían que aplicarle el 285 del Código Penal anterior. Entonces es un galimatías. Difícil de entender, César, lo reconozco, y difícil de explicarlo. Pero en concreto, o sea, se ve perversidad. Se ve que tratan de ver cómo encaja los actos cometidos por todas estas personas y los no cometidos, porque hay gente que no hizo nada, no les probaron nada. Pero el hecho es invalidarlos para que se presenten en elecciones, por un lado. Y en segundo lugar, meterles una orden de prisión para de esa manera tenerlos lo más lejos posibles del Ecuador. Entonces, cuando uno ve esto es como para sentarse a dar una clase de derecho penal. Una clase de derecho penal, yo soy penalista por si acaso, César. Dar una clase de derecho penal para explicarles a los estudiantes cómo es que no se puede ejercer la función de juez. La Inquisición se queda corta con lo que hacen. Entonces, aparte de ser un acto de hipocresía repugnante, porque es como que eso es la única campaña electoral para hablar de los últimos años, del 79 para acá, porque atrás igual era lo mismo. La única campaña electoral y de un solo movimiento que ha tenido aportes de privados. La única campaña. Es lo que quieren hacer ver, ¿no? Que es la única campaña que está ahí. Pero ese es mi llamado a la gente. O sea, todos contribuimos con nuestro silencio, somos culpables. En este caso. Porque la gente lo máximo que dice es, bueno, pero de todas maneras bien hecho que le salgan. Pero de todas maneras tal o cual cosa. ¿Y si te hacen a ti eso alguna vez en la vida? Exacto. ¿Y si te aplican alguna vez la ley a la berraquera y te meten, buscan la manera de complicarte la vida y terminas preso o terminan ahuyentándote del país? Tú, o digamos que a ti no, un hijo, un sobrino, un nieto. La gente no piensa, la gente piensa en el día a día. Por fin llegó el día de la sentencia, se ha hecho justicia, sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Porque por último, ¿qué debían haber hecho? Paralelamente, con 2 tribunales, seguir los 2 casos. El caso Arroz Verde y el caso Lucas Majano. A ver si la fiscal se atrevía, en el caso Lucas Majano, a pedir una reparación integral de $1.000 millones, como pidió en el otro caso. Y a ver si en el uno dice hay una organización criminal, y acá no hay una organización criminal. Claro. Pero doctor, esa teoría de la organización criminal no le aceptan los jueces y ellos hacen otra teoría. Eso es normal en un juicio. O sea, porque a mí personalmente me da la idea de que le dan haciendo los deberes a la señora fiscal. Pero la señora fiscal puso una teoría de caso que es desechada. Y le ponen otra teoría que es esta de la instigación. No, pero sí lo dicen que lo hacen en pandilla. Ya. En el punto 3 de la sentencia dice que le aplican el 30.4 del Código Penal por ejecutar el hecho punible en pandilla, o sea, lo ponen como un agravante, en pandilla. Y en una pandilla siempre hay un jefe. Claro. ¿Pero qué pandilla? No hay una conexión directa, es lo que se llama en derecho. Nexo causal. Necesarísimo para probar una infracción.
entre el que ejecuta el acto y una persona que no ejecuta el acto. Si no ejecuta el acto, no hay un nexo causal. Y en el caso que ha estado instigando, hay que probar esa instigación, pero hay que probarla, pero no suponerla por un cheque de $6,000, no suponerla, porque eso no es probar. Las pruebas tienen que ser, por eso es que cuando se habla en derecho penal se habla de indicios, que son los que nos llevan a los elementos de convicción. Los indicios en un caso penal tienen que ser claros, precisos, numerosos, concordantes, unívocos, no uno, varios. Hasta en la Biblia dicen que se necesita más de un testigo, y siempre están alertando en la Biblia. Por eso es hasta uno de los mandamientos de la ley mosaica, que no jures en vano. ¿Por qué no jures en vano? Porque sabe la proclividad que tiene el ser humano de que ser utilizado por el poder y decirle ven y jura. Más o menos lo que dicen, ve, no te dejes tentar para afectar a los demás. Ahí les dejo como tarea a la gente que me está escuchando. ¿Qué creen que ese mandamiento es así nomás? No es solamente no jurar en el nombre de Dios en vano, sino abstente de jurar. Busca no hacerlo. Primero, porque tu memoria es frágil. Segundo, porque tienes que tener el total convencimiento. El tema discutible del famoso cuaderno de la señora Pamela Martínez. Un cuaderno que fue escrito muchísimo tiempo después y que se acordó hasta con centavos de cómo había sido la distribución. Esto es importante decirlo. Cuando los casos se vuelven abiertamente injustos, a veces el ser humano toma el camino de la justicia propia. Cuando la gente no tiene otra alternativa y la captura de las personas que están nuevamente conectándose a la transmisión de el análisis semanal de Hoja de Ruta con el doctor Augusto Tandazo. Esto es lo que estábamos viviendo desde el día de ayer, un ataque, en este caso de cuentas trolls, y ahorita ya el corte directo de la señal, porque estábamos analizando con el doctor ya una media hora más o menos, y misteriosamente cortan la señal, la congelan, tratan de quitar el audio y por último ya la retiran la transmisión. Obviamente nosotros tratamos de salir por diferentes direcciones IP para justamente no tener este tipo de problema, pero estas son las cosas que pasan en un gobierno que no tienen esos aires de libertad que tanto pregonan, ¿no? Entonces, eso es lo criticable. Pero vamos a continuar, doctor, y yo quería preguntarle, y para continuar con esto, y mil disculpas, doctor, ya se lee la sentencia, pero se supone que tienen que notificar a las partes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ni siquiera les notifican a las partes y asoma un juez dando declaraciones en los medios de comunicación masivos. Pero es que eso es normal, pues, César. Es normal, es cuando la justicia está politizada. ¿Qué mejor que llevarla a los medios de comunicación?
porque ahí se cumple con el objetivo central de afectar a las personas que quieren afectar. Pero, por ejemplo, el medio de comunicación que es Teleamazonas, el medio de comunicación, ¿por qué no lo llamó al juez? Y así como lo llamó al juez, ¿por qué no lo llamó al abogado de una de las partes para hacer un debate allí sobre el tema? ¿O es que la voz del juez es voz de Dios? Claro, y les llevan a un y que el juez se preste a ir allá. O sea, ya se necesita tener una piel pero de tortuga o de elefante. Tener que presentarse para abonar. Y en semejante, lo que usted dijo al comienzo, que no lo tratamos. O sea, hay momentos, y por eso hay en el Eclesiastés, hay esa famosa oración, hay tiempo para todo. Pero estamos viviendo un momento tan difícil, donde si uno se encuentra o se podría encontrar con alguien a quien no se le tiene la menor voluntad, y se lo ve que está con un problema como lo que estamos atravesando con esta pandemia, no se pueden hacer diferencias. Y estamos con un problema que esto se puede complicar la vida de los ecuatorianos de una manera dramática, porque somos el país más crítico de América Latina. Y en semejante momento donde está por el decreto 1017, la libertad de reunión está clausurada, está suspendida. Y sin embargo, no dejaron pasar. Hay como 2000 casos represados en temas penales, pero no podían dejar de represarlo. Porque lo que quieren es rápidamente ejecutoriar esa sentencia. Ese es el cometido. Eso es actuar con saña. Pero aquí viene un tema. El que a hierro mata, a hierro muere. A hierro muere. Con la misma vara que mides, serás medido. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Cuando a ti te hacen algo, ahí ya no sabes cómo protestar, pero no te acuerdas cuando pusiste por delante la indolencia y la mala fe, para de esa manera afectar a la gente. Ahí ya no te acuerdas. Ahí no te acuerdas. Entonces en esto han actuado con una hazaña. Pero yo no he visto, ya tengo mis años, yo no he visto en la política ecuatoriana una hazaña tan grande como la que estamos viendo. Y una hazaña contra los que lo llevaron al poder. Porque él no llegaba al poder nunca, si no era nominado por Alianza País. Por supuesto, pues él sin la imagen de Correa no llegaba a ningún lado. Pues. Era tan sencillo como esto. A ver, él tenía una espada, tenía un doble juego allí. Con eso jugó. Hicieron aprobar democracia así, que maneja Gustavo Larrea, su mentor. Y entonces tenía listo el tema, de tal manera que si no salía la candidatura de Alianza País, con eso chantajeaba, me lanzo por democracia así. ¿Qué hubiera pasado si se lanzaba por democracia así? Que hubiera sacado un número importante de votos, porque hay gente que votó por él por conmiseración. Yo hablo clarito, yo hablo castellano, a mí me vale un carajo decir las cosas, porque es la verdad. No tenía dotes intelectuales, ni es una persona relevante como para decir, es una luz que nos está alumbrando. Y entonces hubiera tenido que Alianza País sacar su candidato. Y posiblemente eso viabilizaban que gane el señor Lasso. De tal manera de que él no tenía las de ganar. Él ganó solamente en función de que Alianza País aceptó lanzarlo de candidato a presidente. Y es la gran equivocación de Alianza País. Porque lo voy a decir despacito. Despacito, con el riesgo que la gente tiene como urticaria, rapidito se emponzoñan y se ponen bravos. Era preferible perder las elecciones del 2017, pero con semejante bancada que tenían, que era mayoritaria la bancada, y aunque sea que gane Lasso, no se hubiera fracturado Alianza País, y hubieran tenido la opción de seguir haciendo política. No se hubiera permitido lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, no se hubiera permitido un montón de cosas. Pero por calcular ganar o ganar,
entonces arriesgaron a colocar a una persona que no era una garantía de que iba a seguir adelante con el programa de gobierno 2017-2021. Ese es el error, el mal cálculo. Es que quiero ganar. Yo prefería perder, pero con alguien seguro, que se ajuste a los lineamientos de ese movimiento, al cual yo no pertenezco, por si acaso. Claro. Haciendo un análisis político. Claro, es que esa es la desesperación solamente de ganar por ganar y ser un movimiento electorero, no un movimiento con bases, doctor. Entonces, ganaron, sí ganaron, pero perdieron. Perdieron. Porque fueron por el análisis más sencillo y más elemental. Esa es nuestra carta. ¿Cuál carta? Primero había que ver sus relacionamientos. Un ser humano, lo que decía Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia. O sea, soy yo y mi entorno. Por eso el dime con quién andas, te diré quién eres. ¿A qué grupo se pertenece él? A todo el grupo que se pelearon con Correa, pues. Comenzando por Gustavo Larrea, que fue su jefe en el Ministerio de Gobierno en tiempos de Abdalá Bucaram. ¿Quién era la persona más resentida con Correa? ¿Con razón o sin razón? Porque lo votaron, porque salió, porque hubo el problemón de Angostura y todo lo que sea. Gustavo Larrea. ¿Quién es el poder tras el poder? Gustavo Larrea. Y le candidatizan a Lenín Moreno, que es una persona que está dentro de ese círculo. De Parra, de Gustavo Larrea, de toda esa gente. Entonces, son errores que se cometen, son crasos, porque la gente dice, pero es que si te han traicionado no tienes la culpa. Claro que tienes la culpa, porque no sabes aprender a ver, no sabes abrir los ojos. Pero ya es demasiado tarde, sobre eso hay que hablar lo menos que se pueda. Pero son errores que se cometieron. Y por eso los envolvió hasta el último día. Y hay que ver todo lo que le dijo, hay que ver todo lo que le dijo Correa, el 4 de abril, el 2 de abril del 2017, 2 de abril, lo tengo yo publicado en Twitter y en Facebook. Correa dijo, la patria queda en las mejores manos. Qué error para más craso. Yo hice una intervención en Sonorama, Radio Sonorama, antes de que sean electos, 2 o 3 días antes de que se den las elecciones. Y el periodista me preguntaba y me dijo, doctor Tandazo, ¿qué pasa si gana Guillermo Lasso? Yo le dije, si gana Guillermo Lasso, esto se viene. ¿Y qué pasa si gana Lenín Moreno? Y le dije, será el primer contradictor de Correa. Casi se cae de espaldas el periodista. Me dijo, pero ¿cómo? Pues es el candidato de Alianza País, será el principal contradictor de Correa. Y hasta ahora sigue equivocándose. No sé si ha visto las últimas declaraciones. Sí, doctor, sí vi las últimas declaraciones y como le había comentado yo, le veo o sea, tiendo a pensar desde otra manera, ¿no? Digo, o sea, habla de que posiblemente Nebot se haga cargo del gobierno, o sea, en la desesperación de que Lenín Moreno no hace nada, entonces aunque sea que entre Nebot. Pero no, ahí me dijo usted otra visión. Pero mire, en CNN, en la entrevista de Fernando, no de Fernando Rincón, sino de la señora Salvatierra, me parece que es. No, Aristegui. Él declaró que debería encargarse el poder, comillas, de una terna que se presente a la Asamblea, se elija al vicepresidente, que renuncie Moreno y se pueda formar un gobierno de unidad nacional. Todos apoyándole. Si es anticorreísta o es de derecha, con tal de que sepa liderar. Y acaba de declarar que él sugería que sea a cargo del poder Jaime Nebot. Entonces sucede que, y esto les va a doler a mucha gente, qué pena porque no estoy en ningún cálculo. O sea, entonces es un señor enamorado de la teoría de Fukuyama. El fin de la historia, el fin de las ideologías. Las ideologías persistirán y vivirán hasta el último de los días
cuando existe un solo ser humano, cuando existan dos, habrá ideología, porque el uno puede estar viendo el mundo de una manera y el otro de otra. Como decía Rodrigo Borja, la ideología es la forma como cada sujeto, grupo de sujetos ve el mundo, de acuerdo con sus conocimientos, experiencias, sensibilidades, condicionamientos, y su lugar que ocupa en la estructura social. Son distintas maneras de entender la libertad, la justicia social, el equilibrio entre la libertad y la autoridad. No es que me da lo mismo de derecha o de izquierda. Las visiones son antagónicas. Entonces, pero además, la teoría de que ya no hay esto, de que ya no hay izquierda ni derecha, esa es una teoría de la derecha, no es de la izquierda. ¿Usted ha escuchado a alguien de la izquierda que diga eso? Cuando los derechosos se quieren camuflar, comienzan a decir, ve, no es el momento de partidos, es el momento del país, de la unidad. Pero ahí hay un enfoque. Ahí hay un enfoque. Para el uno es sálvese quien pueda. Para el otro es veamos los más desprotegidos. Se privilegia el gasto, la atención médica de una manera absolutamente diferente. No se tiene, para el uno es, ojalá no lleguemos a decidir a quién salvar y a quién no. Eso tiene nombre en el derecho, César. Lo que pasa es que no hay tiempo para hablar de estas cosas por este enclaustramiento. Eso tiene un nombre y los invito a los que están escuchando a que investiguen. Eso se llama eutanasia pasiva. Y eso no es un tema que se guía por valores éticos. Como lo dijo una editorialista del diario El Comercio, que fue una cosa espantosa lo que hizo cuando dijo semejante cuestión. Déjeme encontrar lo que dijo. Doctor, mientras encuentra esa parte, ¿no sería también interesante ese planteamiento de que renuncie el presidente Moreno y se haga cargo alguna persona, pero en este caso, ¿a quién se podría encargar? A ver, primero antes de pensar a quién encargar. El diario El Comercio, ¿Ya? En uno de los tantos editorialistas, porque no tiene un solo editor, claro, tiene un editorial central, pero tiene muchos editorialistas. Hay uno que se publicó el 5 de abril del 2020 y lo escribe María Carvajal. Mire lo que dice. La expectativa de vida venía aumentando, pero el colapso de los sistemas de salud ha llevado al dilema ético de a quién salvar en función de la edad. Qué repugnante. Qué repugnante. Vergüenza debería haberle dado escribir eso. Primero porque hay normas de la Constitución que privilegian la atención del adulto mayor. Eso es hasta cometer un delito. No es que porque tiene más años, déjalo ahí que se muera. Y dos, ese es un dilema ético. El juramento de Hipócrates fue actualizado por la Asociación Médica Mundial en Ginebra en el año 48. Y ese juramento dice, respetaré la vida del hombre desde la concepción. No dice hasta tal edad, respetaré. Y entonces cuando esto vemos, que es repugnante. Es un poco como que el ser humano es un desperdicio. Como decía Antonio Gala, ser viejo es ser vencido por la amarga sospecha de no importarle a nadie, sin vergüenzas. Entonces, frente a un problema, allí es donde funciona la ideología, la forma de pensar, la cultura. Funciona todo eso. E incluso cuando un barco está en problemas, para poner un ejemplo, el capitán del barco está al frente, el capitán del barco aquí está escondido. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Cuidándose de que no le dé el coronavirus. Gobernando por Twitter. Y una cosa, ¿no? Pero es que esto es de Ripley, el Ecuador es de Ripley, definitivamente. Esta cuestión es, tal vez si la vemos desde otro punto de vista, más bien es para reírse. Firme el decreto 1017, que después hace un alcance para la emergencia de Guayaquil con el 1019. Y luego mediante twitters comienza a dar disposiciones. El Twitter
mediante Twitter no se explicitan normas. Tiene que reformar, o no está yendo a la presidencia, o no tiene alguien que le escriba un decreto reformatorio. Prorrogo tal cosa, y aquí en adelante esto otra cosa, y lo de aquí, lo demás acá. Con twitters. Así no se norma un país. La norma se la escribe. Y tiene, en función de ello, jerarquías. Él puede expedir decretos. Los ministros, acuerdos. Y los acuerdos no pueden violar los decretos, porque por ahí hay un acuerdo, el 080 del ministro del Trabajo, que por ahí como que quiere pasarse de listo y dar a entender de que sí es factible un poco ponerse de acuerdo para rebajar los salarios a la gente y para hacer una cantidad de travesuras. No se puede violar los decretos, y los decretos no pueden violar las constituciones. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces, de pronto, el país patas arriba. Claro que Mire, sí. la vergüenza que sucedió, yo por eso casi ya no le paro bola al famoso informe del COVID, que lo tengo, dicho de paso, lo tengo actualizado, por si acaso alguien lo pregunte. Entonces, aquí lo tengo delante mío, el informe del COVID, del día 5 de abril, que es el último corte. Dice que hay 180 fallecidos, de los cuales hay 120 fallecidos en Guayas. ¿Ok? 120 fallecidos en Guayas desde el 29 de febrero. Pero cuando sale el presidente en su cadena del 2 de abril, dice, hoy son 150 personas al día las que son recogidas. O sea, se refiere, son recogidas de las casas en Guayaquil. Ahí hay una discusión entre unas gentes que dice que el promedio de muertos en Guayaquil por muertes naturales o enfermedades, dice por ejemplo Sebastián Mantilla Vaca en un editorial del Comercio, que son de 10 a 12 personas diarias. Hay otros que dicen que son 30. Digamos son 30. Por lo tanto, si hay 150 personas que se recogen de las casas muertas, 120 no calzan con las estadísticas. Y hasta la fecha, desde el 29 de febrero hasta la fecha de hoy, hay 120 muertos por el COVID en Guayaquil en todo ese tiempo. ¿Quién se traga esa rueda de molino? Pues ahora le sacaron 240, pues, doctor. No, ¿Sí? mi amigo. No, mi amigo. Tengo delante mío, ¿qué quiere que le lea? A ver, espéreme un ratito, porque los casos con sospecha ya no hay. Eso ya no publicaron. No, sí hay. Yo tengo la página delante mío. Casos confirmados, 3.646. Ya. Casos con sospecha, 5.137. Personas fallecidas, 180. De las 180, 120 son fallecidos en Guayaquil. O sea, desde el 20, acá abajo dice, desde el 29 de febrero. Pero es que ahí, doctor, ahí está el problema de que nadie se pone de acuerdo, porque tenemos otras cifras que hablan de 240 muertos. Es que las cifras no son las que están justamente en el comité de emergencia, de operaciones de emergencia, es el que menos maneja las cifras. Y desgraciadamente son las cifras que se transmiten al mundo, y a mí me da mucha pena. Por ejemplo, Telesur. Hay una periodista del Ecuador que reporta Telesur, y lo que hace es, creo que no se mueve ni de la casa. Lo único que hace es ver el último informe del COE, y dice, en el Ecuador hay 180 fallecidos, tantos reportados. Pues está demostrado que eso no es cierto. Si este mismo presidente dijo que las cifras no cuadran. Así es, nosotros dejamos de publicar las cifras de fallecidos. Y siguen publicando las mismas estadísticas que sigue elaborando, en este caso el COE. Esa Secretaría de Riesgos, que no sirve para maldita sea. Porque si usted no tiene las cifras, si en un día se le mueren, lo mismo que dicen ellos, se ha muerto desde el 29 de febrero hasta acá, en un mes y medio, ya no hay necesidad de ver esas cifras. Con todo lo dantesco que fue ver el tema de los cadáveres quemándose en las calles, 5 muertos en una sola casa, y todos muertos allí, apilando los cadáveres sin saber luego quiénes serán, cómo serán, y si de pronto le dicen a usted, aquí en ese hueco está Juan Piguave, o está el Manungo, y total, usted se preocupa de ver y no es el tal Manungo, ¿y cómo abre? Y eso le ha tocado vivir a un montón de gente, doctor, ha tenido que buscar a sus familiares. Y frente a eso nos piden
paciencia, tranquilidad. Y frente a eso, tenemos un caso que es hermoso. Porque son traviesos, pero ventajosamente son traviesos de cuarta. El día 1 de abril, exactamente el miércoles anterior, el diario El Comercio publica una entrevista que le hacen a un abogado, que de esto hablamos un poco, pero que vale la pena recordarlo, que habla que este abogado fue uno de los que llamaron a declarar y dijo que todo lo actuado por Trujillo era constitucional y legal. Ellos saben quién llama. El doctor Guerrero. El doctor Guerrero, Juan F. Guerrero. Noticias falsas pueden constituirse en un delito penal. Y entonces, frente a esto, fíjese usted, como el diario El Comercio, en la misma edición, de la misma fecha, publica un editorial de Sebastián Mantilla Vaca, donde él dice que las cifras de los fallecidos no es real, que se están manejando cifras políticamente para no mostrar al país como uno de los países de América Latina donde hay una mayor afectación del virus, que no se ha actuado técnicamente, que hay negligencia. Entonces mi pregunta es, por un lado lo sacan a este abogado, a que diga de que cuidado, que es un delito penal las noticias falsas, que le pueden meter 13 años de prisión, más que los que le están metiendo al caso de sobornos, para que nos tapemos la boca. Y en el mismo diario, en otra página, un editorialista más serio, Sebastián Mantilla Vaca, dice las cifras no son reales. O sea, ¿cómo queda el diario El Comercio con este tipo de cosas? Y sigue hablando, el otro día vi otra caricatura, días siguientes, las fake news. Las fake news son ustedes. Ustedes son las noticias falsas. Ustedes son los que no están en nada y nos quieren confundir con ese tema para que creamos que las cosas son de otra manera. Pero en medio de todo, en medio de semejante dolor de la población, que firmen o hayan intentado adjudicar o contratar, porque muchas cosas se les abortó, los famosos contratos del IES. No, pues eso es un... O sea, y que sigan en funciones. No, pues si le pone... Que sigan en funciones. Ya le sacó a Granda, pero le pone al ñaño de Granda, pues, o sea, no al ñaño de Carnal, sino a un amigo de toda la vida, que ha sido hasta compañero de él en el Consejo de Cuenca. O sea, les deja la misma estructura dentro del IES. Sí, pero mientras esto pasa, o sea, iban a contratar publicidad del IES por $1.400.000. Claro. Publicidad, cuando no es el momento de hacer publicidad. O sea, ¿qué van a decir? El IES está cumpliendo con sus trabajadores, el IES está haciendo bien las cosas, el IES por aquí, el IES por acá. Cualquier dólar sirve para comprar mascarillas, para fabricar respiradores, para lo que sea, para trajes. ¿Por qué tenemos esa cifra tan alarmante de médicos y enfermeras contagiados, que después se ponen a pelear entre el ministro de Salud y el viceministro de Salud? El viceministro de Salud, hay 1.600 contagiados. Y el ministro dice, está equivocado, son 457. Nunca se ha visto que un ministro diga una cosa y el viceministro otra. Y yo le creo al viceministro. Claro. ¿Pero por qué están contagiados? Porque no tenían trajes de bioseguridad. Porque él mismo dijo que no, que de gana querían estar disfrazados de marcianos, dijo el mismo viceministro. Pero entonces, esa es nuestra realidad lacerante. Y en medio de eso, contratando publicidad. Y parecería ser que con la empresa de una conocida periodista de uno de los famosos canales de televisión del Ecuador. Ah, sí, pues. Y entonces uno dice, estos no merecen compasión. Contrataron algo con un estudio jurídico, compra de insumos médicos. Ese sobreprecio que iban a comprar los famosos mascarillas, multiplicando por N veces el precio de las mascarillas. O sea, y que sigan allí. Y allí la fiscal no vio organización criminal. No, pues ahí no ha visto nada ella. Pero mientras eso pasa, mire esto, o sea, es que la gente a veces nos puede tildar y decir que somos negativos y que estamos mirando, pero es que realmente repugna y a uno le molesta esto. La Asamblea Nacional intentó llevarle a juicio político a Catalina Andramuño, la ministra de Salud. ¿Por qué? Por haber dicho la ministra de Salud, diciendo que no ha actuado en su momento de manera responsable. Está esperando el dinero desde diciembre del 2019, que le den el dinero, y después tuvo que presentar semejante renuncia,
que es un botafuego cuando le dice yo no puedo controlar semejante pandemia sin recursos, le dice al presidente y le anexa la certificación de que no tienen asignación presupuestaria. Y le quería la Asamblea en esta semana que pasó, le quería enjuiciar políticamente a Catalina Andramuño. O sea, la caseta delante de los caballos. Claro. Cuando al que tenían que enjuiciar es al presidente. Porque aquí se está creando una conmoción interna y es causal. Ver a los muertos que están en las calles quemándose, eso es un estado de conmoción interna. Y subsidiariamente enjuiciaron al ministro de Finanzas que pagó la deuda cuando se necesitaban los mínimos recursos para atender la emergencia. En momentos donde más bien hay una presión internacional muy fuerte para que se condone la deuda o por lo menos se la renegocie. Hoy hubieron comunicados cualquier cantidad de la CELAC en ese sentido. Y está hablando en el mismo lenguaje el secretario general de la ONU. Y fueron a pagar. ¿Quiénes eran los beneficiarios de los bonos que fueron a pagar a la par, al 100%, cuando estos bonos estaban devaluados en el 34%? Y sin embargo querían enjuiciarle a Catalina Andramuño. Y luego querían pedirle que la Asamblea emita una resolución pidiéndole al presidente que le pida la renuncia a Paul Granda. Y se retiraron de la Asamblea porque no alcanzaron los votos necesarios. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué no le doldrá a Litardo que se le murió la mamá con el COVID? Para por lo menos sacar un poco de dignidad de adentro y decir, hagamos algo por la gente. Bueno, él no creo que estaba en esa sesión, sino el vicepresidente César Solórzano, ¿no? Que es a quien le graban un audio donde habla con Grande y le dice, no, ñaño, ya con vos nada, no te preocupes, a vos no te vas a pedir nada, en la resolución no hay tal, te salvaste. Pero ¿quién es esta persona que usted me lo cita? César Solórzano, el vicepresidente de la Asamblea. ¿De qué partido es? Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica. Gutiérrez, candidato a presidente de la República. Por supuesto. Vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sí. Que ha estado alcahueteando durante todo este tiempo a este gobierno, neoliberal y antipopular. Y Lucio Gutiérrez sale campante a decir yo soy la solución. Y ahí lo tienes a Solórzano, tu representante en la Asamblea Nacional, del lado de los oligarcas y del lado del antipueblo. La gente, ¿cuándo aprenderá la gente? Es una clase de educación política la que recibimos todos los días, como para que la gente ya un poco comience a distinguir. Claro, acá, por ejemplo, la fiscal es rapidísima, por ejemplo, con el tema del alcalde de Baños, por ejemplo. Ahí a los 5 minutos ya estaba ya la acusación, ya redactada, ya publicada en medios y todo, pero a la doña Cintia Viteri nada, pues. Ni tampoco a estos casos de corrupción del IES, por ejemplo, no hay nada. Y no hay cómo retirar cadáveres en Guayaquil, nadie ayuda, pero hacen un tremendo operativo para cogerle a una persona que en un video pierde los estribos, insulta, critica al gobierno, pero le van llevando preso. Pero mire esto, que esto lo publicaron en las redes sociales. Cuando la señora Cintia Viteri pone las volquetas en el puente de la Unidad Nacional y luego también pone en el aeropuerto e impide un acto humanitario, y eso es delito tipificado en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal, y no prescribe sino en 13 años. Porque la gente dice, no, pero ya se salvó. No se ha salvado. 13 años dura todavía esa acción. Porque como no pasaron a la instrucción fiscal, todavía la acción no está iniciada, está en investigación, dura 13 años. Pero mientras tienen ese diálogo tan cordial con Cintia Viteri, al alcalde de Baños, que quería impedir que vayan unos policías y sospechaban que venían contaminados o que podían estar contagiados. Y como no acepta el alcalde de Baños, le dice, en 15 días nos vemos en los juzgados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los juzgados los tienen ellos. Claro. Claro. Con esa seguridad, pues así. En 15 días nos vemos en los juzgados. Y cuando no tengan los juzgados a sus órdenes, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a parar en Boston? Claro, salir corriendo. ¿Dónde van a ir a parar? ¿Dónde van a ir a parar? Porque en algún lado van a ir a parar, que van a ir a parar en algún lado. Y a decir que hay persecución política. Hay una declaración que a mí me dolió. ¿Cuál, doctor? Cuenta. Porque es muy
es muy dura. Hay una enfermera, porque ha habido gente digna en ese sector tan importante de la vida de los seres humanos, que son la medicina. Y dentro de la medicina, las enfermeras, que son las que están en el diario estar con el paciente. Hay una frase que deberíamos ponerla, pintarla en el cielo, para que todos los días la vea la gente. Fuimos a la guerra sin armas, dijo esta enfermera. Fuimos a la guerra sin armas. Se las mandaron a morir. Sin trajes, sin insumos, sin mascarillas. Y sin poder ayudar, que es lo más grave en una persona que se dedica como tarea noble a salvar a la gente. Fuimos a las guerras sin armas. Y sin embargo siguen en el poder. Siguen en el poder. Y un poder que no les sirve para nada porque no hay poder. Claro. Lo único que sacan de vez en cuando es que han cambiado los dígitos de las placas para que ya no circule tal o cual carro, pero soluciones al problema nunca las hubieron, ni las hay. Pero permítame que veamos esto, que esto ya rebasó todo. Esto rebasó todo. Las declaraciones del ministro de Salud. El ministro de Salud declara al comercio el 2 de abril. Si alguien quiere revisar, ahí está. Yo no. Conmigo no tienen que pelearse. Van allá. Dice, en el Ecuador un 20% de pacientes van a requerir hospitalización, pero antes de eso dice esto otro. Esto es el 3 de abril. Ceballos dice que 60% de ecuatorianos se contagiará del COVID-19. 60%. Sí, aquí está, 3 de abril de 2020, Diario El Comercio. Entonces uno dice, a ver. El Ecuador tiene 17.300.000 habitantes, más o menos. Si aplicamos lo que dice el ministro, nos vamos a contagiar, no sé, pues más de 10 millones de personas. Me parece que son 13 millones, una cosa así. 6 por 1, 6, 6 por 7, 42. Unos 10.280.000 personas. Eso van a contagiar. Pero entonces uno dice, ¿será lógico? En el Ecuador posiblemente sí. Pero pongamos a pensar en esto. Todo China tiene 1.410 millones de habitantes. Y en todo China se contagiaron 81.782 personas. En el foco de la epidemia, que fue Wuhan, la ciudad que, dicha de paso, ya levantaron la cuarentena, tiene 11 millones de habitantes. Y ahí se contagiaron más o menos alrededor de 60.000 personas. Y este ministro nos está diciendo que en el Ecuador de 17 millones de personas nos vamos a contagiar 10 millones. O sea, ¿qué es? Para que mañana si se contagian 9, dice, por lo menos salvamos la vida a 9. Claro, o justificar la cifra de fallecidos, pues doctor. O sea, y a nosotros advertimos que iba a ser el 60%, y claro, los fallecidos son solamente el 10%. Entonces, pero el 60%, no, y si alguien lo duda, en El Comercio, el 3 de abril del 2020, Ceballos, el ministro, dice que 60% ecuatoriano se contagiará de COVID-19. Ahí, con comillas, voy a repetir lo que dijo el señor Jorge Guate en una entrevista. Es que como no son estadistas, ¿cómo es? No son calculistas de estadísticas, entonces no, por eso se equivocan, dice. Porque él también dijo, pues, que 3.500 fallecidos era lo que esperaban recoger. Solo en Guayaquil. Imagínense. Sí. O sea, pero mire lo que dice el defensor del pueblo, Freddy Cación, en El Expreso, por si acaso. La administración de la crisis en la emergencia es completamente ineficiente. ¿Cómo es posible que privilegiemos el pago de la deuda externa frente a los recursos que necesitaba salud? No hubo recursos entregados con oportunidad para manejar la crisis. Y ahí denuncia algo que no está en los periódicos. Dice, todo el batallón San Lorenzo está en aislamiento. Todo el batallón.
Diario El Expreso, el titular se llama Coronavirus en Ecuador, están muriendo en las casas porque no los atienden. Yo siempre con fuentes, citando la fuente y de dónde saco la información. Hemos recibido, dice, hemos registrado denuncias porque el personal no recibe los insumos necesarios para trabajar. Pero muchos tienen miedo de ser despedidos o sancionados, o sea, los médicos, las enfermeras. Es lo que se vive en el Ecuador. Claro. Entonces, frente a esta realidad lacerante, ventajosa, una sola noticia buena. Una noticia buena. ¿Cuál, doctor? Salió por allí como que no dijo nada el ministro de Energía y suspendió el tema del concesionamiento de la construcción de la nueva refinería. Ah, qué bueno. Bueno. Bueno, porque en declaraciones de Teleamazonas le dijo que el mundo no se paraba y que él iba a continuar con la venta, con la monetización que estaba en marcha. No, ya paró, y eso lo publiqué yo. Lo publiqué porque lo extracté. Y por si acaso, está en la página web del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Pero viene un tema. Luis Almagro, en medio de todo esto, de este desmadre, se manda un titular, se manda un Twitter, en donde dice Luis Almagro, el secretario de la OEA, para los que no lo conozcan: ante la pandemia COVID-19 y las faltas de condiciones sanitarias en las cárceles de Cuba, pedir liberar a miles de cubanos inocentes que sufren prisión política o están en prisión sin haber cometido delito es justo y es necesario. Solo faltó que le digamos: es justo y necesario que tenemos gracias en todo tiempo y en todo lugar, señor Almagro. Pero viene el tema. Dios. La gente dice, y ahí se equivocan, porque el ser humano no aprende a razonar. Entonces la gente dice, este Almagro es un tal por cual, y le mentan a la mamá que de pronto no tiene la culpa. No, si Almagro no tiene la culpa. Yo puse en las redes sociales una frase muy dura, pero es real. La culpa no es del cerdo, sino del que los alimenta. ¿Quién lo eligieron? 23 de 33 países de América lo eligieron a Almagro, y entre ellos el Ecuador. Entonces no lo culpen a Almagro. Culpen a los que lo eligieron 5 años más a Almagro, que nos quiere convencer que en Cuba hay que pedir la liberación de la gente encarcelada, injustamente, cuando en América Latina hay muchos países donde hay encarcelados. Que dicho sea de paso, le cuento otra. Hoy parece que nos cogió ya de giles. El presidente de El Salvador volvió a tocar el caso ecuatoriano con lujo de detalles. Así es. Hoy lo volvió a tocar. Pero ya salieron los defensores a decir que aquí nada se quema. Tanto es así que el papá del señor Roldán, en declaraciones de televisión española, él dice que lo que se queman son muebles dentro de los féretros. No sé cómo entran los muebles dentro de los féretros, pero así dice el caballero, ¿no? Bueno, es el pariente de... Claro, es el papá. De la persona, pero en semejante momento sale Almagro a pedir libertad de presos, pero incluso diga que liberen presos en Cuba porque son injustamente detenidos. Claro. Es un tema a discutirse. Pero no creía que es por falta de condiciones sanitarias. Porque si algo los cubanos nos están demostrando es que hacen sus grandes esfuerzos en favor de la salud. A veces pegan, a veces cerca, pero no es la última rueda del coche en materia de salud. Claro. Entonces, por falta de condiciones sanitarias, que liberen los presos en Cuba. Entonces, pero viene el tema. Pero acá, incluso en el Ecuador, hay normas que prevén que en este tipo de casos hay que preocuparse de la gente más vulnerable. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar y a la hora de tomar decisiones. Déjeme encontrarle aquí la nota, a ver si le encuentro la nota jurídica. Ahora, porque como usted dice, es familiar del Otrito, y el Otrito también dijo en un medio de comunicación de que todos los fallecidos
no tampoco son tal, sino es gente correísta que se está camuflando debajo de fundas negras, especialmente en el sur de Guayaquil, donde tiene el bastión Ricardo Patiño. Esas son las contestaciones de la gente del gobierno de Lenín Moreno ante los cuestionamientos de la mala gestión que están teniendo en esta crisis sanitaria. Sí, es parte de lo que vivimos en el Ecuador. Entonces, eso también, por eso le preguntaba, doctor. Aquí lo tengo. Sí, dígame. Normas constitucionales. Atención preferente en casos de desastres y todo tipo de emergencias. Ya. Entre las gentes que tienen atención preferente en casos de desastres y casos de emergencia, imagínese usted quiénes son. Personas de la tercera edad. Personas de la tercera edad. Personas con discapacidad. Atención preferente en caso de desastre, desarrollo, creación de regímenes, protección y cuidado. La gente que está en las cárceles. Ya. La gente preferente en el caso de la gente que está en las cárceles. Pero ya hay un pedido de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para eso, justo, para que se vea la posibilidad de sacar a las personas que tienen, por ejemplo, están encarceladas por delitos menores. Se podría sacar a estas personas por el confinamiento, pero aquí no se ha hecho ninguna gestión. ¿Por qué? Porque dicen que quieren ayudar a Jorge Glass, dice. A ver, César. Gracias por lo de joven, doctor. No, Jorge le dije, me equivoqué. Dice el Código Orgánico Integral Penal: se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. O sea, si hoy la pena en el nuevo código es menor, se aplica la nueva pena. Así esté preso y esté sentenciado con la anterior, se le aplica la nueva pena. Cuando se juzgó el caso Glass y le aplicaron el 370 del Código Penal, le aplicaron 6 años de prisión. Así fue. Cuando el nuevo Código Orgánico Integral Penal, por el mismo delito, el máximo de la pena son 5 años. O sea, a plena luz del día, violando el Código Orgánico Integral Penal. Ahí está la norma. Artículo 16, numeral 2. Y la pena máxima está en el 370 del Código Orgánico Integral, asociación ilícita, con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, y le pusieron 6, porque le aplicaron la pena del código anterior, cuando tenían que aplicarle la pena del nuevo código. Y si le aplicaban la de los 5 años, y si usted le aplicaba el 40% de ese tiempo, de los 5 años, ese 40% son 2 años. Y si son 2 años, Glass salía libre. Por eso se apuraron con la nueva sentencia de sobornos, porque se aplicaban el pedido de la señora Bachelet. Él ya cumplió el 40% de la primera sentencia. Ya cumplió. Ya cumplió. Entonces, por eso, muévete. Aquí no sale nadie. Pero todo lo que hagan les será devuelto, doblado o multiplicado. Porque así se paga en la vida. Así se paga en la vida. Y permítame despedirme con un temita que muy corto, pero que a mí a veces me molesta cuando estoy en las redes y trabajo con la gente y trato de darles un poquito de luz, de la poca luz que tengo yo. Yes, doctor. Esta semana acaba de pasar un hecho que es gravísimo para la humanidad. En plena pandemia y mientras todo el mundo está viendo cómo levanta a los muertos. Los Estados Unidos tomó la decisión unilateral del presidente Trump de dictar órdenes a los funcionarios que inician un programa para la utilización, la extracción de recursos naturales en la Luna. Y la gente va a decir, típico del ecuatoriano, ay, el doctor está andando preocupado de la Luna. La Luna está ya lejísimos. La Luna
será la fuente de recursos del futuro, especialmente lo que se llama el helio 3. Y tomaron la decisión que es contraria totalmente al Tratado de la Luna, así se lo conoce, Tratado de la Luna, que es un tratado que se lo firmó, al cual obviamente Estados Unidos no quiere ni saber de ese tratado, por la sencilla razón de que ellos, como querían hacer con los peces, o sea, todos los mares del mundo que les pertenezca a ellos. Cuando salimos nosotros con la tesis de las 200 millas, entonces ardió Troya y la guerra del atún. Entonces para ellos el mundo les pertenece y ahora quieren que les pertenezca a la luna. Ya salió Rusia y salieron otros países a decirle ya basta, cuidado. Ese es en el Tratado de la Luna, que es un documento jurídico que deberían investigarlo. Ahí se dice que la luna pertenece a toda la humanidad. Pero cuando uno saca, ni like ponen. Porque es como que dicen, no, pues, estoy en otras cosas. El doctor Tandazo en este momento sale con lo de la luna. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Que cuando ya nos cocinan bien y estamos fritos, recién decimos, ¿y por qué nos cocinaron? Porque cuando era el momento de protestar, de decir algo, de organizarse y de protestar, porque no hay que dejar de protestar. Así es, doctor. Porque mientras nosotros estamos dormidos, obviamente poniéndole toda la atención a este tema de este flagelo de la humanidad que es esta pandemia, mientras estamos preocupados, los Estados Unidos sigue con su política y el mundo industrializado igual. Y si ellos pueden salir de esta crisis haciéndonos pedazos, salen a costilla de nosotros. Tenemos una armada que está frente a Venezuela y tenemos estas decisiones sobre el tema de la luna y una cantidad de salvajadas que están haciendo en Estados Unidos. Sacaron a la gente de las calles, que vive en las calles, porque Estados Unidos tiene indigentes cualquier cantidad. Y en una zona enorme les dibujaron rectángulos para que allí se acuesten a la intemperie y no salgan de allí. ¿Se han preocupado la gente de ver eso? Y si a ti te pasara eso, a ti, no me refiero a ti, César, sino al que nos está escuchando. O sea, esta crisis nos desnudó lo que somos y cuál es el avance del hombre en su proceso de humanización. Por algo Friedrich Nietzsche decía, este filósofo alemán tan profundo, que nosotros estamos más cerca de la bestia de la cual venimos que del ser humano al cual nos proyectamos. Esto nos desnudó. Había un caso en Valencia, en España, donde a unos viejitos, unos 50 viejitos, los mandaban a un sitio X a que se recluyan allí, no a que salgan a caminar por las calles. Y cuando vieron que el bus pasaba por ese pueblo, le cayeron a pedradas al bus, porque iban allí gente de edad adulta. O sea, esta crisis nos está desnudando de cuerpo entero. Así es, doctor. De cuerpo entero lo que somos. Lo que somos. Ojalá esto nos sirva de educación política, de educación moral, incluso de educación religiosa para más de alguna persona que por ahí predica alguna que otra religión, pero que en la práctica no practican absolutamente nada. La gente un poco funciona bajo el principio de, con tal de que a mí no me dé, el resto es todo. Buscamos solamente el bienestar de nuestro metro cuadrado nada más, pero no nos... Claro, es que estas crisis no pegan por igual a todo el mundo. Claro. No pegan por igual. Hay mucha gente que está muy bien recluida o muy bien protegida. Pero hay gente que definitivamente... Mire, por ejemplo, para terminar, aunque ya se lo digo por segunda o tercera vez. Mire, esto es grave, César. Dígame, doctor. El Ecuador no es igual a otros países. Por ejemplo, no es igual a Brasil. Hoy estaba mirando cifras de Brasil. El nivel de desocupación en el Brasil de desempleo es el 10%. Son 210 millones de habitantes y tienen más o menos 21 millones de desocupados. El nivel de desocupación en el Ecuador es el 61% entre informales y subempleados. Y a un país que tiene esa gente que vive el día a día moviendo los limones en las esquinas, viendo que venden, como venden una pluma para un carro, lo que sea, esos héroes de todos los días que se juegan la vida, a esa gente le cayó la pandemia del coronavirus, sin protecciones, y con un país que privilegió pagar la deuda,
Así es. Cuando había que trazar una política social. Porque no solamente es el problema de la pandemia, el problema es el abastecimiento. Y que por ahí toman una foto a un tipo que lleva con una caja de $30 y dice, estamos atendiendo a toda la población. No están atendiendo a toda la población, están haciendo propaganda. Cuando realmente se atiende, la una mano no debe saber lo que hace la otra. Mateo 6:3, doctor. Así es. No debe saber lo que hace la otra. Porque cuando se dice lo que estoy haciendo, es porque estoy haciendo la 10ª parte de lo que estoy haciendo. Entonces aquí es el momento. ¿Qué hacer? Nunca nos olvidemos que el 13 de octubre hubieron algunas personas escondidas en la Casa de la Cultura en el Ágora y que después concurrieron a negociar con el gobierno cómo darle un tanque de oxígeno y tirarle boyas para que sigan el gobierno. Yo les recordaré permanentemente eso. Así es, doctor. Hubiéramos tenido otra realidad posiblemente en el Ecuador. Si ellos, con el bajo pretexto de que no les doy gusto a los correístas, hubieran no permitido que el gobierno se escude en eso y eluda la presión popular. Así es, doctor. Eso vamos a tener que recordarlo siempre. Y lo que usted dice, hay que organizarse. Mire, no es tan difícil. Yo desde que empezó este aislamiento hemos planteado, mire, esto nomás necesitamos, una ollita y un palito. A las 9 de la noche podríamos nosotros tranquilamente empezar un cacerolazo pidiendo primero el reclamo al gobierno por su mala gestión de la crisis sanitaria y también pidiendo una moratoria bancaria, porque los bancos son los que más han ganado y ellos son los primeros que nos están mochando todo, aún sabiendo que no estamos recibiendo ingresos en estos momentos porque estamos aquí metidos. Entonces es bueno que la gente empiece a tomar conciencia de que un reclamo, sin necesidad de salir desde tu terraza, desde tu ventana, hacer sonar tus cacerolas. Hay que hacerlo, pero modifique un poquito el lenguaje, César. Le van a interpretar mal. Y en un momento de tanto peligro con lo de la pandemia, sí, usted dice que le están mochando los banqueros. No se olvide. Ah, sí. Sí, doctor. Cuidado. Tienes razón. Por lo menos 2 metros de distancia. Sí, así es. Y si son banqueros, unos 2 cuadras por lo menos. 2 cuadras de distancia, así es, doctor. Listo, doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a usted por este análisis, como siempre, como salimos muy aleccionados desde esto que usted nos hace entender, de que nos indica de que lo que deberíamos hacer como pueblo ecuatoriano, lo importante es que la gente saque sus propias conclusiones y obviamente empiece a actuar. Ahí está la solución, podemos organizarnos desde nuestras casitas mismo, pero no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en nuestro país. Es increíble que tengamos que soportar las malas decisiones de este gobierno, de esta persona que gobierna desde Twitter y que realmente le importa un bledo el país. Realmente era cierto lo que él decía. Le importa un bledo el país. Mucho arroz con huevo, exactamente. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Gracias, aunque el día de mañana creo que está usted invitado por un programa también, ¿no? Sí, mañana estoy invitado en Radio Pichincha Universal a las 7:30 de la mañana. Ya. Y a las 7 de la mañana también estoy con Ecuantena de Guayaquil. Chévere. Listo, entonces las personas que le vayan siguiendo, entonces ahí está la agenda del doctor Augusto Tandazo para el día de mañana. Y en la tarde no tiene también algo, doctor. No, porque hay algunos medios que de que tengo Skype y que podemos seguir haciendo información, entonces es el momento de no callar, es el momento de prepararnos y de saber que el futuro del Ecuador se discute hoy, no el 2021. Que nos lo volvieron ya a decir otra vez. Y el 2021 ya estamos bajo tierra. El futuro del Ecuador se discute hoy. En Bolivia
les quisieron vulnerar ciertos derechos y los indígenas salieron masivamente a las calles, con coronavirus y sin coronavirus. Entonces, porque o nos van a tener permanentemente ahí calcinados en las casas. Si tuviéramos la seguridad de que tenemos un gobierno responsable, con gente competente, con gente que no está vendido a los intereses de las transnacionales, o incluso hacer un business con la compra de insumos, que bien, confiemos en nuestro gobierno, pero no ese es el caso. Así es, doctor. Algo tenemos que hacer, porque después va a ser demasiado tarde. Y allí van a decir, pero ¿por qué no salimos? ¿Por qué no hicieron algo? En el Ecuador la gente le gusta comer gallina gorda por mano ajena. Así es que, doctor, movámonos. Movámonos y vamos al cacerolazo a las 21 horas. Tenemos media horita para prepararnos. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces el día de mañana estaremos conversando y con todas las personas, muchísimas gracias que se han conectado. Hemos tenido alrededor de 1800 conexiones en vivo, lo cual nos alegra mucho y queremos agradecerles por la deferencia que hacen a este medio. Para que la ciudadanía entienda, cuando están en vivo 1800 personas, quiere decir que para mañana